Muy bien, bienvenidos un día más a la reunión del día de hoy, una reunión que tenemos vía Zoom los días sábados. Tengo muchas expectativas acerca de la reunión que vamos a tener el día de hoy, porque vamos a tocar unos temas cruciales y creo que fundamentales, en los cuales soy un convencido de que la Iglesia debe tener este conocimiento, ¿sí? Eh, quiero diagramar que hemos llegado a Mateo 24. La clase anterior hemos hecho una pequeña introducción al tema. Es muy largo el tema que me respecta al día de hoy, pero vamos a darle inicio. Mateo 24 nos encontramos, como decíamos al principio de la clase pasada. El principio de Mateo 24 es Jesús diciendo y anunciando la destrucción del templo, que se da aproximadamente en el año 70 después de Cristo, ¿sí? Bajo el emperador Tito, ¿sí? El sucesor de emperador Tito, un emperador romano, el cual lanza una gran persecución sobre la iglesia, el cual manda destruir y no queda piedra sobre piedra. Bueno, eso es lo que vimos en el primer comienzo de Mateo 24. Luego nos encontramos con esto. Las señales dadas por Jesús, ¿sí? Las señales antes del fin, le llama Jesús. Son las señales dadas por Jesús en Mateo 24. ¿Cuáles eran las señales? Jesús empieza a diagramar que antes del fin iba a anunciar unas señales, las cuales iban a estar dando el inicio a lo que sería los últimos tiempos, ¿sí? Entonces estas señales consistían en estas. Jesús anuncia que van a haber falsos mesías, falsos profetas, ¿sí? Falsos mesías. Muchas personas se iban a llamar el Mesías sabiendo de que el pueblo de Israel todavía continúa esperando al Mesías, siendo que lo tenían enfrente de ellos y no le siguieron, no le aceptaron en su corazón cuando Jesús los visitó en la tierra. De hecho, hay un versículo que dice exactamente de esta manera, lo voy a parafrasear, dice, pasó el tiempo en el cual eh, he venido a ustedes y han negado el día de su visitación. A causa de que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, eh, no oyó, ¿sí? O no aceptó a Jesucristo, se da el tiempo de los gentiles. Ahora, la palabra ahí en Juan, el capítulo 1, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? Su oficio, que era la salvación, el ser el Mesías. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Dice de esta manera el Evangelio de Juan. El pueblo judío no le recibió a Jesucristo, entonces fue desatado sobre la tierra el tiempo de los gentiles. Y recuerden que los gentiles somos aquellas personas que no tenemos raíces hebreas. Ahora, entonces se iban a lanzar falsos profetas, falsos mesías en ese último tiempo. Luego menciona que va a haber guerras y rumores de guerra. Luego también menciona que va a haber hambre, va a haber terremotos, y a causa de tanta maldad dice que el amor de muchos se enfriará a causa de tanta maldad. Ahora, ¿no te suena raro de que hace tiempo que hay falsos mesías? Que hay rumores de guerras y guerras en sí entre países desde la Primera, Segunda Guerra Mundial. Pareciera que esta profecía se viene cumpliendo. Hambre. El mundo tiene hambre, ¿sí? En el mundo hay mucha necesidad y mucho hambre. Por lo pronto, estamos viendo que esta profecía se fue cumpliendo a lo largo de los siglos y se sigue cumpliendo en la actualidad. Terremotos,
¿sí? Y el amor de muchos se enfriarán a causa de estas señales. Parecieran que estas señales se van cumpliendo desde hace tiempo atrás hasta el día de hoy. Entonces, esto provocó dos preguntas en mi ser. La primera pregunta es, ¿cuál es el propósito de que Dios dé señales? El propósito por el cual Dios da señales es que está haciendo una alerta a sus hijos, a su pueblo. El Señor está alertando. ¿Por qué está alertando? Porque al tiempo acortarse, ¿sí? El tiempo, dice la palabra de Dios que mientras unos los tienen por tardanza, el Señor está esperando que todos accedan al arrepentimiento. O sea que la voluntad de Dios es que todos se salven, pero para salvarse hay que aceptar a Cristo en el corazón. Entonces dice que mientras algunos piensan que Dios está tardando, esa no es la cuestión, sino que Dios está siendo misericordioso, ¿sí? Esperando que todos accedan al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es el propósito de las señales? Las señales tienen el propósito de alertarte. El tiempo se está terminando, el tiempo se está acortando, ¿sí? Entonces el Señor decide enviar señales a la tierra, pero ¿cuál es el propósito? ¿Para qué? El propósito fundamental de las señales es que vos te vuelvas a Cristo, que las personas que no le conocen vean que están sucediendo cosas y en vez de decir, Dios, ¿dónde está? ¿Eh? La intención es decir, Dios, salvame, no me queda otra. ¿Dónde está Cristo? Lo necesito. Ese es el propósito de las señales. Por eso, ahí, cuando leemos Mateo 24, nos encontramos, ustedes tranquilos, porque esto tiene que acontecer, dijo Jesús. Todo esto tiene que pasar. Entonces, si tiene que pasar, ¿es por qué? Porque Dios está diciendo, vuélvanse a mí a través de las señales. Entonces, el propósito de las señales son para que nos acerquemos a Él. Ahora, segunda pregunta, ¿se equivocaron tantos predicadores a anunciar la venida de Cristo? Gille Ávila es uno de los predicadores más populares en aquel tiempo, ¿sí? Gille Ávila ya partió con el Señor, pero fue uno de los predicadores eh, que hacían hincapié en las señales antes del fin, y que el Señor venía pronto, y el Señor viene pronto. Entonces, la pregunta es, ¿qué piensan ustedes? ¿Estaba equivocado Gille Ávila? No, y voy a decirte por qué. Porque como vimos las señales en el primer cuadro, ¿ven? Estas señales hace tiempo se vienen cumpliendo. Falsos mesías, guerras de rumores entre países, hambre, terremoto, el amor de muchos se enfría en los últimos tiempos. Y esto lo venimos viendo hace un tiempo atrás. Seguramente Gille Ávila veía estas señales y, y era necesario predicar la venida de Cristo. Ahora, entonces, ¿estaba equivocado? No, no está equivocado. Simplemente que esas señales se vuelven a cumplir y se cumplen y se vuelven a cumplir con el propósito de que la iglesia esté siempre encendida cerca de Cristo y con el vigor, esperando su venida. Si yo les preguntaría a ustedes, si viene Cristo hoy, ¿estás preparado para irte con Él? ¿Cuál sería tu respuesta? Y no, tal vez me falta un poco, y capaz que necesito tener más comunión con Dios. ¿Qué estás esperando? Entonces, ¿entendés? A esto se refiere, a esto. Las señales se siguen cumpliendo constantemente porque tienen el propósito de que estés siempre tan alerta
porque Cristo viene en cualquier momento. La palabra declara que viene como ladrón en la noche, no anuncia. El ladrón en la noche es un abrir y cerrar de ojos. Seremos transformados. ¿Sí? El Señor, la venida del Señor está cerca y la transformación y el arrebatamiento es un proceso por el cual la iglesia debe pasar. Bien. Ahora, si vamos a explicar Mateo 24, tenemos que ir puntualmente a la profecía. Es más, Jesús menciona en Mateo 24 acerca de la abominación desoladora. Acerca de la abominación desoladora es pronunciada por Jesús, dice el que, como decía el profeta Daniel, y el que lee entienda, dice Jesucristo. Entonces encontramos este texto, ¿sí? Voy a contextualizarte en 2 minutos la situación. Como todos sabemos y conocemos, y aquel que no, se lo anuncio ahora, Daniel, el Daniel, el que escribió el libro de Daniel, se encontraba cautivo bajo el imperio babilónico, o sea, estaba cautivo en Babilonia. ¿Sí? Dice que él servía al rey babilónico porque era muy sabio Daniel. Dios lo usaba mucho. Entonces, a través de esa sabiduría, era servidor del rey de Babilonia. Y Daniel era la persona que tenía mucha intimidad, era muy inteligente y conocía mucho la palabra de Dios y las profecías dadas por él. Entonces, Daniel conocía esta profecía de Jeremías 29, de versículo 10 al 12, pero en realidad vamos a leer el 10 simplemente. Miren lo que dice la palabra del Señor. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Está hablando de que iba a haber un pueblo el cual iba a caer cautivo. Jeremías escribe esto viendo profecía de lejos. Entonces, Jeremías profetiza esa profecía, cae en las manos de Daniel. Daniel la lee y dice, 70 años vamos a estar cautivos en Babilonia. Hizo la cuenta y dijo, ya se cumplieron los 40 años. Como se cumplieron los 40 años, empezó a ayunar y empezó a orar y empezó a pedirle revelación a Dios. ¿Y sabes qué? Cuando estás cerca de Dios, Dios te revela absolutamente todo su plan. Porque miren lo que dice Daniel capítulo 9, donde encontramos la profecía dada por Dios. Dice que él se arrodilló, oró, se consagró y empezó a pedirle explicaciones a Dios. Y dice que Dios envió su ángel para que le revele a Daniel la profecía que para aquel tiempo la tenía oculta Daniel. Entonces necesitaba revelación de Dios. A ver, ¿con qué continuamos? Aquí, profecía de las 70 semanas. ¿Dónde está esto? Esto se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 9. Profecía de las 70 semanas de Daniel. ¿Qué es la profecía de las 70 semanas de Daniel, Lucas? Es esto. Miren lo que aquí le diagramé y luego lo vamos a ver en un cuadro, porque las profecías de las 70 semanas de Daniel están prácticamente alineadas al Mateo 24 y al fin de los tiempos y de lo que va a suceder, que es a lo que se refería Jesús en Mateo 24. Estas profecías son 70 semanas de días, basados en Daniel 9. Aquí me olvidé de ponerlo, Daniel 9, ¿sí?
están basados en Daniel 9, o sea que son 70 semanas de días. Y aquí lo voy a explicar bien. 70 días de años, esos son lo que significa, son 70 días de años. Las profecías de las 70 semanas de Daniel son 70 días de años. O sea, serían 70 años, ¿por cuánto tiene cada semana? Cada semana tiene 7 días. Entonces son 70 años por 7 días de cada semana, ¿sí? Uno por cada día de la semana, como aclaré entre paréntesis. O sea, de cada semana, por eso son semanas de años. Se les llama semana de años porque son 70 años y uno por uno, 7 días de la semana. Pareciera que es muy complejo esto, pero cuando veamos el cuadro lo vamos a ilustrar bien en nuestras mentes y lo vamos a entender mejor. Así que voy a permitirme avanzar. Mire lo que puse aquí, lo que nos daría un total de 490 años. ¿Por qué, Lucas? Porque sería la cuenta 70, que son 70 semanas, ¿sí? Por 7 días de cada una de esas semanas, serían 490 años. La profecía de Daniel es de 490 años. Pará. Jesús dice que en Mateo 24, que nadie sabe el día y la hora. Claro. Entonces, ¿cómo son 490 años y sería el fin? Pará. Entonces, hay algo que no comprendo. Si yo estoy diciendo que hay 490 años, estoy diciendo al transcurso de estos 490 años va a ser el fin. Estoy conociendo cuál es la fecha. No es así, porque en estos 490 años, estas 70 semanas que Daniel declara, hay un lapso, ¿sí?, que es el tiempo de los gentiles, el cual se deja de contar la semana 70, ¿sí?, porque va desde la cruz hasta hasta el arrebatamiento. Y nadie sabe cuándo va a ser el arrebatamiento. Puede ser ahora, en este mismo instante, ¿sí? Y luego del arrebatamiento sigue la línea del tiempo y la profecía de Daniel. Ahora lo vamos a avalar a estos contextos bíblicos y lo vamos a entender mejor. Puse así, de los cuales han transcurrido 69 semanas hasta aquí. Serían 69 semanas por 7 días, dando un 483 años, faltando solamente una semana para que se cumpla la profecía de Daniel. Una semana, como dijimos que eran semana de días, faltarían 7 años para cumplirse esta profecía. A ver, aquí lo aclaré, dando un paréntesis entre la crucifixión de Cristo hasta el arrebatamiento, siendo esto el tiempo de gracia en el que estamos viviendo en la actualidad. El tiempo de gracia, por eso nadie sabe el día y la hora, solo el Padre. Por eso Jesús dijo esto. Este tiempo es indefinido, es el que Jesús anuncia en Mateo 24, solo el Padre conoce. Hay un paréntesis en la profecía de Daniel. En el tiempo que estamos situados, viviendo, es el tiempo de la gracia, el tiempo del paréntesis. Ahora, la semana que nos falta es la semana de la gran tribulación, dividida según la profecía, esta última semana en 2 mitades, o sea, 3 años y medio y luego en otros 3 años y medio. Ahora, como puse ahí, el suceso que da comienzo es el arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia da inicio a esta última semana, siendo los 3 primeros años de tribulación donde se adora al anticristo. Cuando la iglesia es arrebatada, comienza la tribulación, ¿sí? ¿Cómo comienza la tribulación? La iglesia se va y
el ministerio de la inequidad empieza con todo su esplendor, ¿sí? Y es un gran suceso mundial, que es la ascensión del anticristo. El anticristo va a ser una persona la cual va a hacer pactos, por medio de pactos de paz, tratados de paz, va a conseguir una gran preponderancia mundial, y la cual los judíos que todavía esperan al Mesías, porque no recibieron a Jesús en su corazón, el pueblo hebreo, va a adorar al anticristo, aceptándolo, diciendo, bueno, es este el Mesías que estábamos esperando. Ahí se construye el tercer templo por medio de los tratados de paz, el conflicto de la Franja de Gaza, a través de él consigue que ese conflicto ceda, que se pueda construir el tercer templo, ¿sí? Recuerda, el primer templo lo construyó Salomón, es destruido por el imperio babilónico y saqueado. Luego Zorobabel construye el segundo templo, que es el que Jesús estaba visitando, y es destruido en el año 70 después de Cristo, y se construye el tercer templo, ¿sí? Que hoy en la actualidad, el pueblo de Israel ya tiene los sacerdotes, las vestimentas, los materiales, los diseños, y hasta tienen una maqueta de cómo va a ser el templo. Tienen todos los materiales y todo listo para armarlo en cuestiones de días nada más. Así que imagínense cómo se va a dar esto. A través de este tratado de paz, que el anticristo va a hacer, cuando la iglesia sea arrebatada, se va a dar la ascensión del anticristo. Ahora, puse así como última parte para que luego pasemos a la profecía de Daniel. Luego, la segunda mitad de la llamada Gran Tribulación es desatada por la abominación desoladora, que es cuando el anticristo degolla a un cerdo en el templo y se desata la gran y terrible persecución hacia a quienes no le adoren a este anticristo. ¿Recuerdan la clase anterior que hablamos acerca de este suceso? De la profecía de doble cumplimiento. Esta profecía se cumplió por la mano de Antíoco Epífanes cuando hace este mismo suceso. Pero este mismo suceso también se va a volver a repetir en el futuro, ¿sí? De la mano del anticristo. Miren la profecía de las 70 semanas que le digo, Daniel 9, versículo 20. Dice de esta manera: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de quién? Del pueblo. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios en el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando vino Gabriel. No es Lalo, es Gabriel, el ángel Gabriel. Miren, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza. Vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo ¿qué? Entender, y habló conmigo diciéndome: Daniel, ahora salió para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos te fue dada la orden y yo he venido para enseñarte la visión. Porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende que la visión. Mire, sigue diciendo esto. 70 semanas estarán determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la inequidad. ¿Cuándo pasó eso?
la crucifixión de Cristo, para traer la justicia perdurable y sellar ¿qué? La visión y la profecía. ¿A cuándo? Al ungir al santo de los santos, está hablando de Cristo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, escuchá, desde la salida de la orden para restaurar, ¿de dónde? Ellos estaban cautivos y se le da la orden a Zorobabel para que construya el templo. Entonces ahí comienzan las semanas 70. La orden para restaurar y edificar a Jerusalén ¿hasta dónde? El Mesías príncipe habrá, ¿hasta dónde? ¿Desde dónde hasta dónde? Está diciendo, ¿desde dónde? Desde la salida del pueblo cuando fue a, a, a construir el templo, a reconstruir el templo, el segundo templo, hasta que se unja al Mesías, dice, habrá 7 semanas, perdón, y edificar, perdón, porque me perdí, 25. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas? ¿Y qué dice acá? 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro de los tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará vida al Mesías. Oh, se quitará vida al Mesías. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, a fin de como al fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Está haciendo una ilustración ahí. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y aquí va, a la mitad de la semana haré cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame se derrame sobre el desolador. Bien, ahora, hay un paréntesis profético en la profecía de Daniel, que es la causa de este motivo. ¿Cuál es la causa de ese paréntesis? ¿Por qué está hablando en la profecía que acabamos de leer en Daniel? Desde que se construye el segundo templo hasta la crucifixión del Mesías, hay 69 semanas. Y luego se deja de contar la profecía, la línea del tiempo continúa y hay un paréntesis. Y ese paréntesis está determinado para que se dé la última semana, que es la que decía de 3 semanas y media, y luego las otras 3 semanas y media. Pero esto es fabuloso, mire. Romanos 11:25 dice de esta manera, la restauración de Israel. ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio? ¿Qué misterio? ¿Qué misterio? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, ¿hasta cuándo? Hasta que se haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego Israel será salvo, como está escrito. Bien, aquí Romanos declara que hasta que no se cumpla el número de gentiles que debe entrar, la línea de tiempo de Daniel va a estar suspendida. ¿Sí? Ese versículo avala lo que les estoy enseñando.
¿sí? Es fabuloso esto. Esta línea de tiempo se las voy a enviar. Tengo alrededor de 10 minutos para explicártela y voy a tratar de ser breve y sintético. Esto es escatología pura. Escatología bíblica a la luz de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Luego de analizar mucho Daniel y de analizar mucho Apocalipsis, es necesario tener este conocimiento. Esta línea de tiempo sobre la cual estoy yo aquí diseminando es la Tierra, en el mundo. La línea de tiempo viene corriendo hacia aquí, ¿sí? Aquí dice, orden para restaurar Jerusalén. Comienza la semana 70, empieza a correr, y se dan 69 semanas. Esto es lo que te decía, que son desde que se envía a reconstruir el templo de Jerusalén hasta la llegada del Mesías, no la crucifixión, la llegada, por eso es aquí. Fin de las 69 semanas. ¿Por qué? Porque de aquí, que es el nacimiento de Jesús, hasta aquí, hay 3 años, que es ese desfasaje que hay en la profecía, que lo anuncia la profecía. Entonces, desde aquí hay 483 años, ¿sí? Desde aquí hasta aquí. Aquí nace Jesús, en este punto. ¿Sí? Entrada triunfal en Jerusalén, se dan estos sucesos, el reconocimiento de Jesús como el Mesías. Hay 483 años, serían 69 semanas. 69 semanas por 7, recuerden. ¿De dónde sacamos 483? 69 por 7, 483 años. Se da desde aquí hasta aquí. Luego, la crucifixión y la muerte de Jesús. Luego, aquí está en el año 70 después de Cristo, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo también. Y aquí vamos, mire, desde aquí, desde la cruz, hasta el arrebatamiento, aquí está la edad de la gracia, el periodo indefinido. Este es el periodo de la iglesia, el periodo indefinido. ¿Por qué el periodo indefinido? Porque a esto hace referencia Jesús. Nadie sabe el día y la hora, solo mi Padre que está en los cielos, ni siquiera los ángeles, dice Jesús. Entonces, desde la cruz hasta el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí?, es el tiempo indefinido. Hay varias teorías, muchas dicen que el arrebatamiento va a suceder aquí, a mitad de la tribulación, ¿sí? Otros creen que va a pasar aquí, luego de la tribulación, a los cuales yo no me apego, yo me apego que somos pretribulacionistas. La teoría que yo le voy a explicar el día de hoy es pretribulacionismo, ¿sí? Recuerde, aquí está la tierra y aquí está el cielo, o sea, el mundo, y aquí está el cielo, los sucesos cómo se van dando en el mundo. Es pretribulacionista, la teoría por la cual yo le voy a enseñar el día de hoy, y yo creo, no es media tribulacionista, que sería aquí, luego de los 3 años y medio, porque no encuentro cuál suceso desataría el comienzo. Por eso no la creo. Por eso no me apego, perdón. Está también el tribulacionista, que cree que es aquí el arrebatamiento de la iglesia, y el problema de él es no poder encontrar dónde ubicar, ¿sí?, el tribunal de Cristo, o sea, el juicio de Bema, y las bodas del Cordero. No tiene dónde ubicarla. Entonces, por eso yo me apego, yo en lo personal, y en la iglesia también creemos esto, en la iglesia aquí en Casa de Jesús Loma del Mirador creemos esto. Entonces, miren, aquí se dan 2 sucesos. La resurrección de los creyentes muertos. Voy a hacer un paréntesis y voy a explicarte esto. Si yo me moriría hoy, me voy directamente a la presencia de Dios. Pero mi cuerpo queda aquí, en la tierra. Ahora, cuando dice la resurrección de los muertos, ¿qué es? Es que mi cuerpo
transformado, como lo expliqué en unas clases anteriores, el cuerpo transformado es un cuerpo especial, con características especiales, que dice que traspasaba las paredes. ¿Cómo conocemos todo esto en los evangelios? Jesús tenía un cuerpo resucitado y dice que Él es la primicia de todas las cosas. Entonces, cuerpo resucitado. La resurrección de los creyentes muertos, que estos muertos resucitarán primero, dice Pablo. Luego nosotros, que estamos vivos, seremos ¿qué? Transformados, dice. Así dice Pablo también proféticamente. Entonces se da el arrebatamiento de la iglesia. Ascendemos al cielo, nos juntamos con Cristo en los cielos. Esta no es la venida del Señor, ¿eh? Este es el arrebatamiento. Cuando Pablo da este suceso, se parte en dos partes, digamos. Primer suceso es el arrebatamiento, luego, al final de la trompeta, cuando suena la trompeta, viene Cristo, que es aquí. Entonces, arrebatamiento de la iglesia, tribunal de Cristo, no para juicio, sino para premiación, que es el juicio de Bema. Luego tenemos las bodas del Cordero. Vieron que los evangelios dicen que Jesús dijo, no volveré a tomar vino hasta que no esté en la presencia de usted, con ustedes, en la presencia en los cielos. Bien, aquí está hablando de las bodas del Cordero. Luego la iglesia desciende, en la tierra van a pasar ahí la gran tribulación, y la última semana es desatada a través de este suceso del arrebatamiento. Luego se dan 3 años y medio, ¿ven? Donde el anticristo es aceptado por los judíos, como les decía. Este suceso de 3 años y medio concluye con el sacrificio de la abominación desoladora, el cerdo en el templo. Entonces se da el desenlace de este. El anticristo es rechazado por los judíos. ¿Por qué? Porque degolló el cerdo, entonces dicen, este no era el Mesías. Entonces se da la gran persecución, se da el Armagedón, conocido con Apocalipsis. Luego dice que aquí Cristo vuelve, Cristo y todos los suyos, nosotros venimos hacia la tierra, y dice que el maligno es destruido a causa de su resplandor, ¿sí? Pues aquí que se da el reinado de Cristo, dice que Satanás es encarcelado y se da el reinado de Cristo por 1000 años, conocido como el milenio. Dice que luego de que pasa el milenio, dice que Satanás es vuelto, ¿sí?, a ser soltado. Aquí hay un engaño de Satanás, ¿sí? Muchas personas, que por más que han transcurrido el milenio, son tentados y muchos le siguen. Dice que en este periodo también se da esto. Mire, aquí está la resurrección de los muertos sin Cristo. Aquí los muertos sin Cristo van a resucitar para ir al trono blanco, donde van a ser juzgados para siempre, van a ser juzgados. Aquí hay nuevamente un ascenso de la iglesia, donde participa de este gran trono blanco, donde aquellos no creyentes van a ser juzgados, pero para condenación eterna. ¿Ves? Todos los inconversos al fuego eterno, donde está preparado para Satanás y sus demonios, y luego la iglesia eterna y perfecta, ¿dónde? En un cielo nuevo y una tierra nueva. Algo que no conocemos. Pero bien, este sería el cuadro de tiempo que preparé para ustedes. Busquen este texto, léanlo, 2 de Tesalonicenses 2, del 6 al 8. Aquí habla de que el enemigo, el ministerio de iniquidad, está siendo sostenido ¿por quién? Por la iglesia. Vos, yo, tenemos el poder de seguir deteniendo al maligno hasta que seamos arrebatados. Mientras tanto, seamos diseminadores de la palabra de Dios, porque esa es nuestra responsabilidad. Y así terminamos la clase del día de hoy. Mateo 24, no puedo creer que hemos llegado a meter todo. Esto es muy largo y traté de ser muy corto y bueno, creo que lo he logrado. Todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Como digo siempre, si tenés dudas, envíame tus dudas por WhatsApp, que juntos las vamos a buscarle las respuestas, ¿sí?
Recuerden, segunda de Tesalonicenses en cualquier momento se puede cortar, pero voy a leértelo si no lo buscas en tu casa. Segunda de Tesalonicenses 2, 6 al 8. Y ahora, vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién? Está hablando del anticristo. Vos sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está, ¿qué? En acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien que al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando Jesucristo venga por segunda vez a la tierra, ¿sí? Aquí, en este suceso. Eso está declarando esto. Está declarando esto y está declarando esto. El arrebatamiento y está declarando su venida. La segunda venida de Cristo es aquí, con la iglesia misma. Muchos confunden que esta es la segunda venida de Cristo. No. La segunda venida de Cristo, esta es el arrebatamiento, las tribunal de Cristo, bodas del Cordero, luego de que en la tierra pase la gran tribulación, la iglesia viene, desciende de los cielos y dice que, como decía el texto de recién, que es destruido Satanás con el resplandor de su venida. Así que te agradezco por tu tiempo y espero que haya servido esta clase del día de hoy. Te comparto por WhatsApp este cuadro en forma de PDF para que te quede, lo veas, lo reveas, lo recontraveas y cualquier duda que se te presente, ya sabes, me la puedes preguntar por WhatsApp. Dios te bendiga y gracias por estar ahí, sábado a sábado.